Buenas tardes, amigos de Con la Ley en la Mano. Hoy les hablaremos del tema Sistemas electorales indígenas y la visión de los pueblos originarios. Comenzaremos este día con algunos datos sobre los pueblos indígenas. ¿Sabes a qué se le denomina pueblo indígena? Son aquellos que descienden de poblaciones que habitan actualmente en el país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, culturales, económicas y políticas, entre otras. Los derechos de los pueblos indígenas para decidir sus formas internas y de convivencia y organización social, económica, política y cultural se encuentran fundamentados en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos de México. Esto le permite a los pueblos conservar sus usos y costumbres siempre y cuando se respete la Constitución. Bueno, amigos, espero que les haya servido y los vemos en la próxima. Vamos a platicar de aquellas personas o aquellas comunidades o entidades que de alguna manera siempre hemos considerado como menospreciadas, que no están tan protegidas, y hemos pensado diversas cosas. Hoy vamos a platicar un tema importante: los derechos político-electorales de los pueblos indígenas. Y hablando de político electoral, tendríamos que decir de los pueblos originarios, sistemas electorales indígenas y el impacto en las elecciones de 2018. Para hablar de este tema, hoy nos acompaña la doctora Nancy Paola Dávila Fisman. Ella es egresada de la licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México con la investigación necesaria reforma constitucional para garantizar la autonomía de los pueblos indígenas en México. Además, es graduada con mención honorífica de la maestría en Derecho por la UNAM, Facultad de Derecho con la investigación Derechos Humanos de la Mujer Indígena en México. Doctora en Estudios Sociales en el área de concentración, procesos políticos por la Universidad Nacional Autónoma Metropolitana Campus Iztapalapa con la investigación, la construcción y práctica de la identidad jurídico-política de los pueblos originarios de Milpalta, de 2000 a 2015. Se ha desempeñado como profesora investigadora B en la Universidad del Istmo en la ciudad de Ixtepec, Oaxaca, profesor asociado C en la Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Azcapotzalco, y como consejera electoral en 2002, Consejo Distrital de la Ciudad de México, perteneciente al Instituto Nacional Electoral. Ha participado como ponente en más de 40 foros nacionales e internacionales. Bien, amigos, hoy, como siempre, les comentamos. Nuestros invitados son amplios expertos conocedores del tema y hoy trataremos este tema: derechos político-electorales de pueblos originarios, sistemas electorales indígenas y el impacto en las elecciones de 2018. Doctora Nancy Paola, te damos la más cordial bienvenida a tu programa Con la Ley en la Mano oficial. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, aquí para platicar acerca de este tema tan interesante. Fíjate que siempre hemos considerado, o los hemos hecho menos, o los hemos considerado al sector más desprotegido de la población. Lo interesante aquí es que a ese sector le llamamos los pueblos indígenas, y hablando de temas político-electorales, tendríamos que llamarlos pueblos
originarios. ¿Por qué ese cambio? Muy bien, bueno, cuando se empieza a configurar esta cuestión legislativa, de principio se consideraba como indígena el término adecuado para poderse redirigir a ellos. Sin embargo, bueno, tenemos como varios instrumentos internacionales que nos empezaron a modificar la forma de poder tener una consideración. De hecho, indígena y pueblo originario tienen como la misma connotación dentro de un contexto de un marco normativo. Y entonces tendríamos que preguntar, ¿quiénes son los pueblos originarios? Para hacer acotación y que nuestros amigos en redes sociales se sepan o conozcan un poquito más del tema. ¿Quiénes son los pueblos originarios? Muy bien, los pueblos originarios son aquellos que están desde antes de la conquista, que tienen una trayectoria interesante, bueno, importante en los territorios que conforman nuestro país. Que conservan ciertas características específicas, que bueno, se han ido modificando como esta caracterología. En un principio se consideraba aquellos que tenían como esta parte del origen lingüístico, también se consideraba aquellos que tenían ciertas características culturales. Sin embargo, ahorita, después del convenio 169, una de las características más importantes tiene que ver con la autoadscripción. La autoadscripción implica que yo me considero como parte del pueblo indígena y también mi comunidad me considera como parte de ellos. Y finalmente, bueno, lo más importante es el gran sentido que se tiene como comunidad de estos grupos, de estos pueblos como tal. Y jurídicamente hablando, porque estamos hablando de tema político electoral, en estos pueblos originarios, lo interesante aquí es ¿cuáles serían los instrumentos jurídicos que los protegen a ellos? Muy bien, es bastante interesante la pregunta. Nosotros, bueno, aquí me gustaría hacer como primero la acotación. Sí. Nosotros aquí en México siempre hemos tenido como una gran trayectoria de reconocimiento de los pueblos originarios. En un principio, bueno, nuestra forma de política de considerar, bueno, éramos nosotros liberales, y como liberales todos éramos iguales. Posteriormente, bueno, se fueron haciendo distintas políticas para poderlos incluir como parte del proyecto nacional. Sin embargo, siempre estaban como a un ladito. Ahora, es hasta el 94 con la aparición del EZLN que realmente se vuelve a poner como en la mesa de diálogo y de práctica, que aquí están estos pueblos, que son comunidades, que tienen derechos y que tienen una serie de solicitudes de reconocimiento. Posteriormente, esta presencia del EZLN, como todos conocemos, que se presenta el 1 de enero de 1994, con estas manifestaciones y con este levantar la mano y decir aquí estamos, se empieza una serie de diálogos y de reconocimientos, al menos aquí en México, con las pláticas de la catedral, con los acuerdos de San Andrés, y se busca este reconocimiento en la legislación mexicana, ¿no? Uh-huh. Ahora, siempre se les había considerado como si estos grupos que necesitaban de asistencia, que necesitaban que alguien los protegiera, como grupos vulnerables. Entonces, cuando aparece en el 94 el EZLN, dices, no, yo soy parte de tu nación, y también busco este reconocimiento. De tal forma que en el 2001, con Fox se llegan a las grandes reformas. Es cuando, a pesar de que tenemos estas grandes comunidades presentes en la gran historia nacional y que siempre han representado una parte muy importante de la gran nación mexicana, si bien es cierto, hasta el 2001 constitucionalmente se les reconoce como grupos que no solamente necesitan asistencia como de protección gubernamental, sino que se saben grupos, pueblos que levantan la mano y dicen aquí estoy, tómame en cuenta. Y bueno, partiendo de esa temática, de ser un pueblo de, oye, yo aquí estoy, hazme caso, pélame, aquí vivo, ¿no? Soy parte de tu país, soy parte de tu nación. ¿Por qué tener que generar derechos político-electorales a pueblos indígenas o pueblos originarios o al sector desprotegido si finalmente son parte de esta nación?
Me parece, esta es como una cuestión que se manejó mucho, sobre todo en la parte de la reforma, se hace la reforma al artículo 2 constitucional. Sin embargo, quedan muchas dudas, quedan muchos cabos sueltos, muchas situaciones que realmente no encierran todo lo que se buscaba con la cuestión de la reforma al artículo 2. Algunos empezaban a creer que la gran idea que se tenía era hacer una secesión, es decir, separarse del país, como que era la más alarmante de todas. Sin embargo, no se busca que tengan derechos especiales. Uh-huh. El tema de los derechos indígenas siempre es un tema un poquito complicado porque de alguna manera siempre se está pensando que se quieren derechos diferenciados y todos somos iguales. Como había comentado en un principio, nuestra Constitución es una Constitución constituida de forma liberal, es decir, todos los ciudadanos somos iguales. Sin embargo, no es que unos sean más iguales que otros, sino que sí existen ciudadanías diferenciadas. Y estas ciudadanías diferenciadas implican que históricamente tuvieron como un gran rezago y de reconocimiento de ciertos derechos y de cierta participación en esta gran nación mexicana. Entonces, lo que empezó a hacer el Estado mexicano, al igual que otros grupos que se consideraban vulnerables y desprotegidos, es generar acciones afirmativas. Estas grandes acciones afirmativas, como diría el gran principio de derecho, a ser más igual, uh-huh, la aplicación del derecho para todos, y también con el reconocimiento del artículo 2 del gran pluralismo, es decir, somos una nación pluricultural sustentada en sus pueblos originarios, tal cual dice la Constitución. También abre la puerta a algo bastante interesante que implica esta cuestión del pluralismo jurídico. Y el pluralismo jurídico ya trae como aparejadas varias cuestiones. Sí, porque aquí hay algo bien importante. Si hay una pluralidad, unos somos prietos, otros menos prietos, unos güeros, unos morenos, unos altos, unos chaparros, unos gordos, y al final, todos o la mayoría de los que sí la tienen su INE y dicen mexicano, y te dicen nacionalidad mexicana, ¿cierto? Claro. Doctora, a ver, Nancy, tú dime, ¿a qué podemos atribuir esta desigualdad? Es que no quiero llamarle clases sociales. Esta desigualdad entre el pueblo originario o un morador, no sé, del estado que tú me digas. Un morador originario y un morador de la ciudad. Muy bien. Está interesante esta pregunta, porque al final, bueno, con esta idea que manejabas anteriormente acerca de que por qué necesitamos como un derecho especial. Muy bien. El tema es un poco complejo porque nos habla de una cosmovisión, una forma distinta de entender lo que es ser comunidad. Uh-huh. Nosotros ciudadanos, digamos, de forma urbana nos reconocemos como individuos. Sí. Los pueblos indígenas o los pueblos originarios como tal se reconocen como comunidad. La fuerza está en la comunidad. Entonces, históricamente siempre han sido como segregados. Es como muy bonito el indígena de la fotografía, uh-huh, nuestro pasado maravilloso de los aztecas, Tenochtitlan, etcétera. Sin embargo, cuando tú refieres al indígena vivo, al indígena que ves en la calle, el indígena que se traspasa de la comunidad y viene en una situación bastante desfavorable a un entorno urbano, ese es el indígena que nosotros no queremos, ¿no? Y sin embargo, es tú igual. Comunidades indígenas se ve como un derecho colectivo, es un derecho amplio, es un derecho más comunitarista, es decir, yo tengo una visión uh-huh, como pueblo y está construida desde una idea de norma, de valores, de oralidad. Tiene una construcción bastante específica y sobre todo con una forma de ver y de hacer comunidad. Entonces, las comunidades funcionan, si todo el pueblo está de acuerdo, así vamos a funcionar y así lo vamos a manejar. Ahora, ¿cómo
¿cómo se construye esta cuestión de lo indígena? Cuando se empieza como a hacer esta gran parte del pluralismo jurídico, se considera que todas las comunidades indígenas, todos los indígenas son unos solos y todos creen en lo mismo y todos van a hacer lo mismo. Pero no se dan cuenta que cuando van construyendo estas grandes políticas, también hay varias diferenciaciones. Sí. Los derechos políticos están validados obviamente de manera internacional, que es otro de los instrumentos que tenemos, y se empieza a tomar como esta gran cuestión de, uno, reconocer que existen, que tienen una personalidad, que no son sujetos de protección social, sino que son sujetos que necesitan derechos específicos y diferenciados. Cuando también se conforma el apartado B, en la reforma del 2001, se conforma un apartado en el cual se les da esa parte de derecho y de reconocimiento, y también se nombra algo muy interesante, se les da reconocimiento y validez a sus sistemas normativos internos. Y obviamente estos sistemas normativos internos también tienen una forma de representación. Si bien más adelante se avanza como una cuestión electoral, pero sí se les empieza a reconocer este sistema de representación. Entonces, estos derechos políticos, ¿qué son? Implican que la comunidad va a tener voz y voto, que la comunidad va a poder decidir sobre sus territorios, que la comunidad tiene que ser consultada en caso de que exista algún tipo de cambio o modificación a sus entornos, a la protección ambiental, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, es decir, yo Estado te voy a decir, pido tu voz, te voy a reconocer, pido tu voz, Sí. para que puedas participar dentro de este gran proyecto. Después del 2001 sí te vamos a incluir. Pero después del 2001 y antes, Y antes, ¿qué pasó? antes tuvimos Estábamos perdidos. una serie de políticas bastante complicadas, porque bueno, había una política que era la política indigenista, era decir, vamos a traer a los indígenas a la vida nacional y vamos a limitar las diferencias, ¿no? Entonces, o la asimilacionista también, ¿no? Decir, los vamos a incluir como nosotros vivimos, los vamos a incluir en este gran proyecto nacional. El gran problema de esto es que si era simplemente etnocida, era terminar con esta gran riqueza cultural, esta gran riqueza social que representa a nuestro país también. Entonces el Estado mexicano no tenía políticas de respeto, si lo quieres ver así, tenía más políticas de vamos a acabar diferencias y vamos a hacerlo como nosotros. Y entonces ahora nos lleva a preguntar, ¿cuáles son las consideraciones de ese convenio 169? Y que nos digas qué es, o consideraciones del convenio 169 de la OIT, Organización Internacional Del trabajo. del Trabajo. Así es. Muy bien. Hay varios instrumentos internacionales que también protegen los derechos de los pueblos originarios. En principio nosotros pues no los considerábamos hasta que, obvio, con la aparición en el 92, con la plática que se empieza a generar para el Tratado de Libre Comercio, Sí. el Estado mexicano, con Salinas de Gortari en ese momento, decide formar parte del convenio 169. ¿Qué es el convenio 169? Como ya les había comentado anteriormente, hubo ciertas políticas del Estado mexicano, el indigenismo, el asimilacionismo y otros varios que podríamos mencionar, en donde querían borrar como esta parte de estos grupos. Entonces, cuando se empieza a hacer el Tratado de Libre Comercio, obviamente también teníamos que formar parte de la gran comunidad internacional. Se hace el convenio 169, que tenemos otro previo, por cierto, también ratificado por México. Y en el 92 lo firmamos. Y decimos, bueno, en el convenio 169, ¿qué es lo que dice? Dice quiénes son los pueblos originarios, de quién se va a considerar pueblo originario, quiénes son los territorios, cuáles van a ser las reglas de operación, si lo quieres ver hacer, así de los pueblos originarios en la vida política, el reconocimiento de sus territorios, el reconocimiento y respeto a sus territorios para que haya consulta en caso de que haya alguna modificación, etcétera. Pero también se firma, se ratifica, ya hace estas consideraciones, ya se pasa el proyecto político como tal, y se empieza, y se vota, ¿no?
finalmente, donde queda plasmado toda esta gran cuestión es en el artículo 2 constitucional. En el artículo 2 constitucional, históricamente y por primera vez desde el 17, 94, etcétera, realmente México se reconoce como un país pluricultural. Es impresionante que hasta ese momento histórico nos reconozcamos como un país pluricultural sustentado en nuestros pueblos originarios. Claro. Cuando era lo que veníamos sustentando desde que esta nación se creó. Claro. Nació o se erigió, qué sé yo. Pero bueno, mira, dice ahí Juan R. García Peregrino, que lo saludamos porque es un fiel seguidor de este programa. Dice, en la Constitución de la Ciudad de México, ¿cómo quedan parados los pueblos originarios? Mira, vamos a un corte, Peregrino, regresando, la doctora Nancy Paola Dávila Fisman te va a dar respuesta. Vamos a un corte y regresamos rapidísimo, no se vayan. Luciérnaga. Ilumina tu mundo. Luciérnaga es la única que hace el diseño de tu figura favorita para que pueda acompañarte en cada momento, personalizando cualquier espacio, con las cosas que a ti te gustan. Ya sea tu empresa, tu casa o tu oficina, podemos realizar un diseño realista en 3D, impresionando a tus visitantes con un diseño innovador, dando la impresión de un lugar modernista. Te ofrecemos una gran gama de diseños y recomendaciones para cada estilo de vida. Regresamos, amigos, con la ley en la mano oficial. Hoy estamos tratando el tema derechos político-electorales de los pueblos originarios, sistemas electorales indígenas y el impacto en las elecciones de 2018. Hoy, como siempre, les damos las gracias a todos aquellos amigos y amigas de redes sociales que se conectan. Enviamos un cordial saludo, Celia Hernández, Sergio Barrón, Carmen Sánchez, el amigo Flecha Roja, Jessica Martínez, Jorge García y Juan R. García Peregrino. A ti que nos estás viendo y que nos estás siguiendo como cada jueves en punto de las 16 horas, te damos las gracias. Y a ti que nos vas a ver después de que nos desconectemos, también te damos las gracias y te agradeceremos que compartas estas publicaciones o esta publicación, este programa, con todos, con todas tus amistades. Pero además, hoy 14 de febrero, mi querida doctora, les enviamos un fuerte, cordial, caluroso y fraternal abrazo, besos y apapachos, hoy que es 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Bien, ¿qué le respondes a ese amigo? Muy bien. Bueno, aquí hay otras caracterizaciones que también nosotros aplicamos aquí en la Ciudad de México. Si bien dentro de la Constitución están establecidos los pueblos originarios, que son descendientes de las comunidades que conformaron esta gran nación, aquí en la Ciudad de México tenemos otra clasificación, por así decirlo, bueno, otras figuras presentes. Sí. Por una parte tenemos a las comunidades indígenas, que esas comunidades indígenas se les considera comunidades indígenas migrantes, es decir, estas comunidades vienen de alguna zona indígena del país, es decir, posiblemente sean centales, de Chiapas, ¿no? Y se vienen a vivir aquí a la Ciudad de México. Y van generando estos grandes grupos indígenas. Y por otra parte tenemos a nuestros pueblos originarios de aquí de la Ciudad de México. Es decir, que son aquellos pueblos que estaban desde que se conforma la ciudad
desde antes de la conquista española y que tienen un seguimiento territorial y de comunidad. Ahora bien, estas comunidades sí tienen diferenciación entre indígena y pueblos originarios. Ahora bien, cuando se hace la constitución de aquí en la Ciudad de México, se considera un territorio plural, pero no se hace una especificación entre pueblos originarios y poblaciones indígenas migrantes. Ahora bien, algo que se ha venido trabajando y que de hecho se han venido haciendo varios movimientos aquí en la Ciudad de México es precisamente para reconocer estos pueblos originarios de la Ciudad de México. Que si bien ya los considera el Instituto Electoral de la Ciudad de México como pueblos y barrios originarios, sí todavía existe como una pequeña diferenciación entre estos pueblos y los indígenas migrantes. Sí, porque estamos hablando que los pueblos o los originarios de Xochimilco, los originarios de Tlalpan o de la Jusco, los originarios de Tullehualco, de Tláhuac, de Milpalta. Claro. ¿No? Sí, ellos tienen esta connotación y dicen, bueno, yo formo parte de este territorio desde antes de que llegara la conquista, entonces pues, también tómame en cuenta para formar parte de este reconocimiento. Sí se reconocen, pero no queda muy clara la diferenciación en la Constitución de la Ciudad de México. Eso es algo cierto. ¿Y a qué se refiere el sistema electoral indígena? Muy bien. El sistema electoral indígena, bueno, como les menciono, aquí tenemos como un seguimiento. Hablamos del STLN, hablamos de la pluralidad, hablamos de las reformas constitucionales del 2001. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, después del 2001, el artículo segundo se divide en A y B, y en el apartado B es donde se les empieza a reconocer estos derechos políticos, a elegir a sus propias autoridades de acuerdo a usos y costumbres. Y bueno, obviamente necesitábamos reglas de operación, y estas grandes reglas de operación pues también se tenían que plasmar. Sí. Entonces el INE, bueno, el Instituto Federal Electoral en ese momento empieza a determinar, bueno, ya lo reconocimos, ya tenemos este reconocimiento, necesitamos ver cómo lo vamos a establecer. Claro. ¿Y qué son los sistemas normativos? Como les mencionaba, no todos los indígenas tienen la misma forma de ver el mundo. Tienen algo muy interesante que se llama cosmovisión. ¿Qué implica la cosmovisión? Implican sus valores, implica la forma de ser comunidad, implica ciertas características específicas que tiene cada uno de los pueblos. Y así como tienen sus características y su forma de ver el mundo, si lo quieres ver de esa manera, también tienen su forma de elegir a sus propias autoridades, de representación. Entonces, ¿cómo se hace esto? El sistema electoral indígena básicamente es cómo ellos, desde la visión de sus sistemas normativos internos, es decir, de su forma de hacer comunidad, eligen a sus autoridades. Y entonces aquí sería, ¿qué son las acciones afirmativas? Muy bien. Ahora, ¿qué pasó con esta parte? Como te mencionaba, el INE o el IFE empiezan a hacer esta cuestión de, oye, ¿cómo vamos a hacer esta reglamentación? Y dicen, es que no les podemos dar los mismos derechos, o sea, no los podemos hacer de la misma manera en que lo hacemos en general. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer acciones afirmativas. Estas acciones afirmativas es la forma de poder establecer igualdad entre los grupos y poder generarle las mismas posibilidades de acceso a que puedan ellos tener el mismo derecho para poder elegir a sus autoridades, también obviamente ocupando parte de lo que es el gran sistema que ya teníamos establecido electoral hasta ese momento, ¿no? Fíjate que es de llamar la atención, amigos, en redes sociales, esta temática, ¿no? ¿Cómo podemos platicar de gente originaria o de gente indígena y finalmente te sientas a la mesa con ellos y eres igualito que ellos? Y hablemos en el estricto sentido de somos mexicanos, nacionalidad mexicana, porque aquí estamos. ¿Qué sería interesante ver? Eres de la ciudad y yo soy del pueblo. ¿Cuál es la diferencia? El pueblo y la ciudad, que al final del día no es una comunidad,
si finalmente aquí en la Ciudad de México también tenemos pueblos originarios y forman parte de una comunidad, ¿no? Pero entonces, aquí algo más interesante, ¿qué es un distrito electoral indígena? Muy bien. Nosotros ya tuvimos reconocemos estos sistemas normativos indígenas, los construimos se construyen desde esta gran cosmovisión que va desde la oralidad, la normativa, la forma de hacer comunidad. Pero bueno, el INE, como mencionaban, necesitaba estas grandes reglas de operación. Uh-huh. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer que realmente tengan una representación como debe de ser? Entonces, empiezan a establecer, porque dentro de las grandes pedimentos que hace el ZLN, uh-huh, es la modificación al artículo 56 y al 113 constitucionales, que implicaban también la posibilidad de tener una representación política. Ahora bien, cuando se hacen estas acciones afirmativas, cuando se reconocen estos sistemas normativos indígenas, también es importante ver cómo los vamos a organizar, ¿no? Yo les voy a decir, sí, vas a poder elegir a tu autoridad, pero bueno, también a nivel federal necesitamos una representación tuya. Claro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hacen la primera distritación, la hacen en 2010, y la última la hacen en el 2018. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Bueno, si el 169 me dice que dentro de las reglas que se tienen que hacer es, uno, que tengan el origen, que tengan características lingüísticas, que tengan una liga directamente con la comunidad, que se autoadscriban como indígenas, eso es algo vital, pero también que su comunidad los reconozca como indígenas. Yo me autoadscribo indígena, pero también necesito que mi comunidad me reconozca como tal. Entonces, esas son las primeras reglas. Entonces, el INE, bueno, el IFE en ese momento, empieza a hacer una estructura, sí, en la cual vamos a hacer distritos para que haya una representación indígena. Pero ¿cómo los vamos a hacer? Hacen primero una medición y dicen que tengan el 40% de población que se autoescriba como indígena. Y es que aquí perdóname la interrupción, pero ¿qué no ya teníamos distritos electorales? Claro, ya existen los distritos electorales. ¿Y que no se suponía que toda esta gente estaba contemplada dentro de ese distrito electoral? Sí, pero vamos, lo que... abierto, tú dilo abierto. Sí. No pasa nada, es el internet. No, bueno, el tema era o sea, sí, ya tenemos esta gran distritación. Ajá. Obviamente, para que nosotros podamos generar un proceso electoral, necesitamos ya tener dirigidas estas distritación. Sí. Pero entonces el INE te dice, bueno, es que necesitamos tener una representación indígena. Sí. Necesitamos tener curules que sean netamente indígenas o que tengan esta representación, porque todos nos encontramos representados en la Cámara de Diputados, de Senadores, en la Presidencia, en todos lados. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos esta distritación y necesitamos hacerlo. Ya están los distritos, entonces lo que hace el INE es que dice, bueno, ya de estos distritos que tenemos, vamos a hacer una investigación y un levantamiento para ver que tengan al menos el 40% de población de una determinada etnia o que tengan un determinado origen lingüístico. Entonces hacen esta distritación, y que se autoadscriban como tal. Entonces, de los que más tenemos de avanzada en esa parte, puede ser, por ejemplo, Oaxaca, es un caso paradigmático, Chiapas. Sin embargo, se dan cuenta en esa primera distritación que queda muy por debajo de esta representación que se necesitaba. Y en esta del 2018, y también se toman criterios lingüísticos. Sí. Entonces, el criterio lingüístico es un criterio importante, pero también es un criterio que algunos tienen como ciertas cuestiones de duda, porque dicen, bueno, yo me puedo autoadscribir, yo puedo sentirme parte de una comunidad indígena, pero yo no hablo la lengua, yo no hablo el idioma, pero yo tengo usos, costumbres, vivo ahí, pero tal vez yo no hablo la lengua. O yo soy hijo de indígenas, pero yo ya no hablo la lengua. Exacto. Yo hablo otro, ya no sé, el idioma o el lenguaje castellano. Claro. Entonces, ahorita se eliminó como este tema de, en esta última distritación,
y nos quedaron ya los distritos con esta fuerza indígena para poder ocupar las curules con una representación. Es decir, la idea del INE era hacer la distritación, decir, bueno, estos distritos tienen mayor parte de población indígena con ciertas características, con cierta caracterización. Sí. Entonces, eso va a implicar que sí voy a tener un representante indígena en una curul. Entonces, esa era la idea. Y bueno, vamos a pensar que le resultó al INE. Y entonces habríamos de preguntar, ¿cuáles son los elementos o cuáles fueron los elementos de impacto en estas distritaciones para estas elecciones de 2018? Muy bien. Aquí quedaron, se hacen los distritos, obviamente de los que más amplio, hubo más distritos indígenas, obviamente fue Oaxaca, fue Chiapas, Yucatán, Guerrero, porque bueno, tenemos más población indígena en esos pueblos. Sin embargo, ahí tuvimos varias cuestiones. La idea era que se tuviera representación en la curul. Te puedo hablar de Diputación Federal. ¿Qué pasa en Diputación Federal? Se elige primero a los candidatos. ¿Qué pasa con los candidatos? Se eligen a los candidatos, hacen su representación, se inscriben en la parte del INE, quedan como estos representantes de los distritos indígenas. Sin embargo, hubo muchas cuestiones que no llegaron, no llega esa representación real a una curul de distritación federal. Uno, los criterios que ocupan para poderlos inscribir como candidatos en estos distritos indígenas no se cumplen a cabalidad. Existen, por ejemplo, tenemos casos como el de Bochil en Chiapas. Lo que hacen es que hace una representación como que es parte del ejido, sí, y al final pues, no tiene origen indígena. Yo puedo ser ejidatario, pero yo no soy indígena. También hubo otro caso en San Cristóbal de las Casas, que también va como una representación indígena, pero tampoco tiene como tanto contacto con la comunidad. Y así te puedo hablar de varios casos. Y entonces, amigos en redes sociales, tendríamos, fíjense nada más, cómo es interesante este tema de pueblos originarios. Y entonces, yo soy originario de la Colonia del Valle, porque ahí nací. Pues entonces, soy un indígena originario de la del Valle. ¿Qué me va a hacer diferente del originario de Tulyehualco? Él es originario de Tulyehualco y lo único que cambia es el nombre de la colonia. Vamos a un corte y regresamos rapidísimo. No se vayan. Está interesante este tema de los derechos políticos electorales de los pueblos indígenas o originarios. Regresamos, no se vayan. Regresamos, amigos, una vez más, tu programa Con la Ley en la Mano oficial. Derechos político-electorales de los pueblos indígenas o pueblos originarios. Y bueno, decimos que
decir indígena o decir originario, en un estricto sentido, es lo mismo. Está con nosotros la doctora Nancy Paola Dávila Fisman, quien es experto en este tema. Y entonces a mí, fíjense que me quedan muchas y se me abren mucho más dudas porque es increíble, ¿no? Cómo siendo parte de una misma comunidad, solo que algunos en un estricto sentido más desarrollado o de ciudad, dejas de lado la cuestión originaria o la cuestión indígena. Es increíble, pero bien, entonces, ¿cómo se consideran o cómo consideran los diversos partidos políticos a los pueblos originarios? Muy bien. De hecho, en ese proceso electoral del 2018 existen unos documentos que se llaman plataformas electorales. Ajá. Estos documentos son necesarios porque ahí se muestran todos los planteamientos que tienen los diversos partidos, Sí. para poder establecer las próximas líneas de gobierno y para poder votar de forma adecuada. Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que en los partidos, en las plataformas electorales, anotaban a los grupos indígenas o poblaciones originarias como grupos vulnerables y de asistencia. De hecho, es bastante interesante porque los ponen igual que grupo desfavorecido, como en pobreza, o niños o mujeres o grupos que se consideran netamente necesarios de asistencia, no porque todos son necesarios de asistencia, pero no los consideran como realmente son, como parte de esta gran nación mexicana y como un grupo social que pues también tiene su propia representación, tiene su propia fuerza política y que no necesita de asistencia, evidentemente. Necesita esta parte de reconocimiento político y de que realmente sí pueden hacerlo. Yo preguntaría entonces, ¿de verdad necesitan de una organización o reorganización si tienen su propio sistema? Sí se necesita el reconocimiento del sistema como tal. Ajá. ¿Qué implica un pluralismo jurídico? Un pluralismo jurídico implica que distintos sistemas jurídicos existan y sean reconocidos por parte de un Estado. Y que ese Estado, las decisiones que generen estos sistemas internos, no sobrepasen aquellas cuestiones que tiene el Estado como necesarias. Es decir, no pueden pasar por un texto constitucional, por ejemplo. Siempre van a estar por debajo de la Constitución. Ahora, estos sistemas son reconocidos y van a tener hasta cierta validez para poder ser efectivos. ¿Y qué pasa? Algunos dicen que es un derecho especial. No es un derecho especial, es un sistema que convive con uno mayoritario. Entonces, también con las acciones afirmativas, no es un derecho especial, es una discriminación positiva, algunos la llaman así. Y entonces el panorama de los resultados a las diputaciones federales en estos distritos indígenas, ¿cómo queda? ¿Cómo queda? Muy bien. Tuvieron bastante impacto. De hecho, ¿Sí? Esta es la tercera redistribución que hace el INE. Se busca generar como parámetros adecuados para que haya una correcta representación en las curules indígenas. De los 31 distritos que se reconocen, quedan 3 que sí son netamente de representación indígena, que bueno, también es algo importante. Si estamos hablando de que desde la Constitución del 17 hasta el 94, hasta el 2001, hasta las redistritaciones que se están haciendo y que ahorita tenemos la tercera redistritación, estamos hablando que el Estado mexicano sí tiene un gran interés en poder hacer estas modificaciones y que sí funcione y que haya una representación. Vamos, de 31 que queden 3, también no es algo que, hay algo que no estamos haciendo bien todavía, pero sí hay lo interesante de este proceso electoral, que bueno, fue el más grande de todos, creo que del Estado mexicano hasta este momento, fue muy interesante ver cómo si hubo como un gran llamamiento a las casillas, que este llamamiento a las casillas también
generó un impacto importante en estas elecciones, que también en este momento histórico ya los grupos indígenas en algunas zonas, no en todas, claro, ya se saben como con esta gran fuerza como comunidad para poder elegir a sus representantes, ¿no? Y también ya se empiezan a saber las reglas del juego. Eso es algo importantísimo porque implica que ya hay un gran interés acerca de esta representación política. Interesante. No me queda tan clarito el hecho de que de verdad requerimos de esa redistritación. Me suena que hay que hacer un reacomodo, ¿no? De los pueblos originarios y que realmente se reconozcan como tal y demás. Pero bueno, si el INE hoy dice que eso es lo que hay que hacer, bueno, pues hay que hacerlo, ¿no? Para darle inclusión a todos esos pueblos originarios. Sergio, déjame ver las preguntas, porfa. ¿No? Porque es increíble. Dice ahí Alejandro Carmo, dice, buenas tardes y es un gusto escucharlos y verlos. Gracias. A ver, doctora, es tu pregunta, ¿eh? Son preguntas para ti, no son para mí. Dice, con la ley en la mano oficial, dice, Pablo, buen día. Hiper mega fan de Con la ley en la mano oficial, dice, pregunta a la doctora Paola, ¿cuál es su opinión personal sobre el Tren Maya? La personal. No la política, la personal. Es bastante complicado dar una opinión personal acerca del Tren Maya. Yo lo que te puedo decir es que creo que algo que es muy, muy importante y vital para que algo sí tenga legitimidad y pueda ser constituido y de verdad pueda ser aceptado. Sí. Obviamente, de los grandes principios que se tienen es que la comunidad lo acepte, ¿no? Y por eso necesitamos una consulta adecuada para poder generar el gran proyecto del Tren Maya. Bueno, te lo voy a poner más sencilla, esa pregunta más sencilla. Ajá. ¿Es viable o no es viable? ¿Sí o no? Siempre y cuando la comunidad y sea consultada y también se vean todas estas grandes de los impactos ecológicos, porque no solamente hablamos de la comunidad, si lo reconocen o no, sino también el gran impacto ecológico que pueda llegar a tener el Tren Maya. Porque también se tiene que prever eso. Claro. De hecho, también tenemos un derecho al medio ambiente. Claro. Que tiene que ser reconocido y tiene obviamente que ser respetado. Y en este sentido, las comunidades indígenas en ciertos lugares se consideran como protectores de estos grandes derechos ambientales. Entonces, obviamente necesitamos una gran consulta, ¿no? Que fue nuestro programa de la semana pasada, el derecho ambiental. Y ahora la otra te dice ahí el amigo García Ferreira, dice, pregunta de Pablo Buendía, y respecto de la construcción del Tren Maya, ¿se está respetando o se están respetando los derechos políticos de las comunidades? Pues hasta este momento no sabemos si hay consulta. Ajá. No hay todavía este gran andamiaje que se tiene que hacer, obviamente, para poder saber realmente cuál va a ser la respuesta de las comunidades. Me parece que es algo que no se puede dejar de lado. Sí se necesita tener esta consulta, esta representación, pero obviamente una consulta que esté bien validada, muy bien armada, y creo que sí, estas distritaciones nos ayudan bastante para poder hacer un ejercicio político adecuado. Amigos en redes sociales, ya escucharon a nuestra invitada, la doctora Nancy Paola Dávila Fisman. Es interesante y es muy importante toda esta temática porque ¿qué pasa con los pueblos indígenas? Digo, yo repito, ya no podemos decir, somos defeños, ¿no? Ahora tendríamos que decir, somos ciudadanos, porque somos de la Ciudad de México, según vaya cambiando aquí los nombres de nuestras comunidades. Saludos, José Miguel, de nuestras comunidades, pero imagínense nada más, o sea, toda esa problemática que lleva, todo ese problema que se encierra en torno a las comunidades indígenas. Y esos partidos políticos, ¿nos usan o nos dejan de usar? Siempre es una forma interesante de hacer ciudad y la ciudadanía y también los medios de representación. Me parece que
al menos con este reconocimiento de los sistemas electorales indígenas, bueno, es bastante interesante la forma en que desde la comunidad también validan a sus propias autoridades, y también es interesante ver cómo todavía se siguen haciendo consideraciones bastante atrasadas en algunos partidos acerca de estas comunidades, ¿no? Sí, claro. Y entonces, ¿qué le puedes recomendar a nuestros amigos en redes sociales para que haya mayor inclusión o qué les quieres comentar respecto de los pueblos originarios? Muy bien. Realmente el tema de los pueblos originarios implica muchísimas cuestiones. Necesitamos realmente informarnos más de que no se trata solamente de un derecho especial, porque así es, y que tampoco se trata de comunidades que se encuentran en un segundo nivel, en un segundo sótano. En un segundo sótano, claro, porque pues, sí, como te mencionaba en algún punto, todos estamos felices con el gran pasado indígena que tenemos, pero claro, no nos gusta el indígena vivo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que romper con eso definitivamente, que sí son comunidades con muchísima fuerza. Sí. Y también hay que estar muy pendientes de todas estas cuestiones que genera el Instituto Electoral, por ejemplo, para poder atender estos grandes temas de consulta, ¿no? Y esta validez de sus elecciones y de sus representantes. Estar muy pendientes porque finalmente nosotros hacemos ciudad, nosotros somos ciudadanos y también nosotros hacemos nación. Bien, ya escucharon a nuestra invitada. Yo quiero invitarlos a todos ustedes a que si los temas que se tratan en tu programa Con la Ley en la Mano Oficial son de tu interés, le des like, los compartas y o invites a más gente a que se conecte con nosotros. Nos agrada mucho siempre el favor de tu atención, de que te conectas semana a semana con nosotros. Hoy tampoco ha sido la excepción. Hay diversas personas conectadas y tenemos confianza en que seguirán compartiendo los contenidos de este programa Con la Ley en la Mano Oficial. Te hacemos la cordial y atenta invitación. Si nos sugieres algún tema, con todo gusto lo trataremos. Algún invitado, con todo gusto lo haremos. Y les agradecemos mucho. Dice ahí Peregrino, ¿el caso de Bolivia es buen referente? El caso de Bolivia es un caso paradigmático. Bolivia hace, pues, me parece que de las constituciones más interesantes a nivel indígena. Uh-huh. Bolivia se hace un reconocimiento bastante interesante acerca de las comunidades y los pueblos. Sí. Reconoce estas grandes ciudadanías diferenciadas y también le apuesta mucho a reconocer desde la calidad de hacer comunidad, Uh-huh. De reconocer esta gran parte de los derechos y sobre todo a nivel ambiental, al cuidado y al reconocimiento de estas comunidades como los grandes protectores de la gran tierra, ¿no? Entonces, Bolivia la verdad es que es un caso muy muy interesante en tema indígena y en tema ambienal. ¿Y entonces podemos decir que sí es un buen referente? Me parece que es un muy buen referente. Tiene sus asegúnes, porque bueno, toda representación política siempre tiene algún asegún, pero me parece muy buen referente. Al final del día somos seres humanos y susceptibles de errores. Híjole, ya nos tenemos que ir, vamos a contestar esta otra. Dice Jonathan DF, dice, mejor platíquenme de derecho penal que no entendí bien la clase de hoy. Amigo, ponga atención para que entienda bien la clase de hoy, mi querido Jonathan. Derecho penal, hoy no lo vamos a tocar, no estamos tocando ese tema, estamos hablando de pueblos originarios. Derecho político electorales, mejor póngase a estudiar, Jonathan, ¿cómo se relaciona el derecho penal con los pueblos indígenas y los derechos políticos electorales que todos tenemos? ¿Me dejas saludar a la gente, despedirnos de los que se conectaron, porfa? Gracias, Eli Hernández, gracias, Sergio, gracias, Carmen, gracias, Flecha Roja, Jessica, gracias, Jorge García, gracias, el amigo Peregrino, muchas gracias, Alejandro Como, gracias, José Erasmo Huitanda, saludos, José Erasmo Huitanda, y Jonathan, muchas gracias, Jonathan, por tus comentarios. Bien, amigos de las redes sociales y de este programa Con la Ley en la Mano Oficial, agradecemos el favor de tu atención y próximamente estaremos de nuevo aquí contigo en una emisión más.
Por lo pronto, a los que ya comieron, excelente provecho, y a los que vamos a comer apenas, buen provecho. No lo olviden, Día del Amor y la Amistad. Si no hay gorrito, no hay fiesta, jóvenes, porque después están llorando. Y luego dicen, ay, creo que ya voy a ser papá, ya voy a ser mamá. Y las niñas empiezan a sufrir. Amor y amistad. Abrazo fraterno para todos ustedes. Un mensaje que les quieras dar, ya nos vamos. Muchas gracias por la invitación y bueno, espero que les haya interesado este gran tema. Que tengan una excelente tarde, nos vemos en la próxima. Hasta luego.